Días, ¿cómo están, chicos? Los estaba Hola escuchando y la Raúl, alegría. tanto Hola Belén, tiempo. hola Adrián, Luis. Qué bueno que estén con buen humor, eso es algo importante también, Y lo que pasa es que vos tenés que ver la mesa de trabajo llena de comida, entonces están todos re ¿eh? contentos. Uno Eso está muy apareció, bien. hoy andan todos dulces, no sé, uno apareció con comida, con La semana de café, la dulzura, por eso. están todos pero tremendos, che. Muy bueno, qué bien, me alegro. Y sí, es la forma de combatir el invierno, si no. Sí, así Sí, vamos a total, con quedar también. calorita, así es. Así que bueno, Raúl, un poco de lo que venimos hablando en los últimos tiempos alrededor de la columna, pero con un tema en particular que justo lo decíamos al inicio del programa, la vorágine con la que se manejan todos los escenarios de actualidad van haciendo que algunas noticias o algunas cosas queden fuera de la agenda, digamos, mediática del momento, y nos parecía interesante charlar y no solo llevarnos por lo que esa agenda va marcando, sino también ir marcando nuestros propios tiempos y empezar a plantear discusiones que puedan ser útiles para lo que viene, ¿no? Y una de ellas creo que es esto que va a suceder con este protocolo que se presentó, que se aprobó para la vuelta a clases. Sí, perfecto, sí, sí, es un gran tema. Me parece que hay ahí, alrededor de ese asunto, varios otros asuntos también importantes que, como decíamos Gonzalo, lo hemos venido de algún modo desarrollando en todas las columnas en este tiempo. El tema de la igualdad, el tema de los derechos y el tema del tiempo escolar, también hablando de tiempo, que son, me parece, fundamentales de tener presente a la hora de imaginar el regreso, ¿verdad? Sí, Me parece que habría que pensar algunas cosas alrededor de este asunto. Primero, un tema central para mí es qué papel cumple la escuela. Y ahí, digamos, me parece que hay que recuperar la noción central de la escuela. La escuela, además de impartir saberes, es el espacio de lo común, Claro. ¿no? El espacio donde aprendemos a distribuir las herencias sociales, donde una generación adulta le transmite a una generación joven, lo que se llama filiación simbólica, la posibilidad de inscribirlo en una herencia, en una posibilidad de un destino nuevo, ¿no? Y eso solo lo puede hacer la escuela, porque a veces los lugares familiares, los intrafamiliares en los que están los chicos ahora, no son a veces lugares de cuidado, ¿no? Solo sabemos que existe violencia intrafamiliar, etcétera, y otros problemas. Y entonces hay un deseo comunitario, pienso yo, de que los niños tengan que volver al espacio común, físico común. Claro. Y eso creo que es un valor sustantivo, ¿no? Es sustantivo porque hay pibes porque aquí hay que diferenciar los sectores sociales más perjudicados económicamente de aquellos que están en mejores condiciones económicas y que pueden ayudar y coeducar a su hijo en el espacio familiar y tienen recursos y capacidades. Pero es cierto que hay otros sectores que no están en igualdad de condiciones y la verdad que uno se preocupa porque el Estado es el que tiene que volver a incluir y contener, ¿no? Porque hay muchas familias, y esto quizás a nosotros nos resulta extraño, pero no es tan extraño como nos podría resultar, es que hay muchas familias en las que el padre e inclusive el abuelo no tienen trabajo. Y entonces claro. el trabajo, que fue un factor organizador, aquello que nucleaba alrededor de lo común, no aparece, no está, y lo único que es lo común de la ciudad, de lo comunitario, es la escuela. Sí. Entonces el organizador social sigue siendo la escuela. Entonces es muy importante que la escuela vuelva a aparecer en su dimensión de complejidad física, digo, física en el sentido de habitabilidad en un lugar común. Evidentemente la escuela ha hecho trabajo de escuela sin paredes, que después podemos hablar sobre ese asunto, y la escuela es el único lugar donde el pibe puede llegar a recuperar su autoestima, la dimensión de la autoestima social y vincular. Porque la escuela puede lograr que los pibes se valoren a sí mismos, desanudas cosas de los vínculos familiares y destinos sociales, y Claro, entonces da ahí, se pone en el medio entre las condiciones de origen y el destino escolar. La claro, única que claro. puede remediar ese asunto es la escuela. Entonces, es necesario volver a la escuela. Yo he leído bastante sobre el protocolo, la verdad que el protocolo es complicado, ¿Qué dice no el es algo protocolo, sencillo de Raúl? aplicar, pero todos los comentarios que leo y leo y leo, obviamente pertenecen al sector, digamos, de los profesionales, probablemente, sectores con mejores condiciones, que hacen muchas críticas al protocolo. Claro. Pero lo que yo digo es, lo primero que hay que pensar es que hay una actitud política de que tenemos que regresar a las aulas en la medida que podamos, ¿no? Porque es la única manera de lograr acompasar, acompañar a los chicos que más lo necesitan.
Ahí te preguntaba Belén, Raúl, ¿qué decía, si tenemos algo para resumir un poco el protocolo, qué es lo que decía? Sí, el protocolo, bueno, es bastante largo, tiene 7 puntos. Yo lo dividiría en dos partes. Primero, una parte que tiene que ver con el cuidado. Me parece que ahí donde la gente critica el protocolo en relación al cuidado, porque propone tantas cosas que es bastante difícil de cumplir, ¿no? Y ahí hay un punto central. Lo que queda al descubierto es lo que la escuela no cumplía antes, digamos, los baños en mejores condiciones, recursos sanitarios, buenos servicios de luz, calefacción, el espacio físico, etcétera. Claro. Pone al descubierto un problema anterior, ¿no? Un problema anterior. Que no solo ahí ya es un problema de las escuelas públicas con dificultades de recursos, sino también de las privadas caras, ¿eh? Las privadas caras han hacinado bastante a los chicos, en pos de mantenerlos juntos alrededor de un común social, un común entre comillas, con tal de pertenecer a un común social. Las escuelas privadas tienen los lugares con bastantes dificultades de espacio, ¿no? Sí, Estoy pensando en varias y se me viene a la cabeza ese problema. Claro. Bueno, van a tener que resolverlo también, ¿no? Ahí hay un asunto importante que tiene que ver con, me parece a mí, con el cuidado sanitario, porque la pandemia no pasó, porque ayer inclusive los asesores de la Organización Mundial de la Salud volvieron a decir que el virus se transmitía por el aire, que no estaban seguros, o sea, no tenemos seguridades. Claro, hay respecto a muchas eso. ideas y vueltas. Y te quería preguntar, ¿el protocolo dice cuántos alumnos por clase? ¿Establece eso, no? ¿O establece un mínimo de metros cuadrados? ¿Cómo Claro, está? exactamente. Y la segunda es la distancia respecto a la relación que va a proponer el protocolo ya para el trabajo pedagógico, que son las distancias que permite, claro, la forma del banco, toda una serie de diseños que tienen que ver con el distanciamiento, pero sin que impida el trabajo pedagógico. Pequeños esquinas de trabajo de A4, con distanciamiento necesario para descubrir las cadenas epidemiológicas en caso de que alguno se contagie, mantener el barbijo, etcétera. Raúl, te hago una consulta, porque se hablaba de que si bien iba a haber un número reducido en el aula, también iba a estar la cuestión de la virtualidad acompañando, es decir, aquellos que estaban asistiendo de manera presencial, a la vez la docente iba a estar transmitiendo la clase para otro grupo de alumnos. Estoy entendiendo. También está el tema, claro, también hay que definirlo. Las provincias tendrán que ver cómo aplican el protocolo. Exactamente, una de las propuestas fue esa. Otra propuesta es que los chicos concurran un lunes, miércoles y viernes, y jueves y martes, y después cambiar, que no concurran todos, que no ingresen todos en el mismo horario, etcétera. Digamos, una cantidad bastante importante de nuevas medidas que habrá que ponerlas en funcionamiento de acuerdo también a la realidad de cada escuela, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así que va a ser, yo creo que en Chubut, dado la condición en la que estamos, digamos, no va a ser fácil. Va a haber que aplicar mucha creatividad, va a haber que ser muy consciente de las dificultades, pero va a ser un problema Raúl, bastante importante. ¿cómo estás? Luis te habla. Hola, Luis. Te hago una consulta. Vos en la práctica, digamos, que estás en la educación, ¿creés que, o sea, cuánto tiempo nos podría llevar poder implementar este sistema del que estás hablando, que, digamos, venimos directamente de no tener ni clases, o sea, cuando no había pandemia? Sí, exactamente. Bueno, por eso digo, en Chubut tenemos una dificultad aún peor, ¿no? Que es los problemas de la asistencia a clase y la situación de los docentes. Yo creo que va a llevar un tiempo, digo. Me parece que, de todas maneras, ahí hay algo positivo. Me parece destacar, quedarme en ese asunto, es que de algún modo me da la impresión a mí, que yo creo que eso ha sido importante. El aprendizaje siempre se basa en la noción de dos lógicas, de espacio-tiempo. Lo que cambió fundamentalmente fue la cuestión del espacio, ¿no? Claro. Y yo creo que los docentes han logrado dar continuidad pedagógica suplantando la noción de espacio, haciendo una escuela sin paredes. Y me parece que muchos docentes que están trabajando, ¿no?, que están comprometidos con el trabajo escolar, han logrado incluir, de algún modo, porque han cambiado esa variable espacial, una escuela sin paredes, sin pupitres, sin pizarrones. Pero lo interesante de esto, me parece a mí, es que la escuela siguió siendo estructurante del tiempo, siguió estructurando el tiempo escolar.
ha creado lazos, ha creado trama social, podríamos decir, ha creado vínculos. Y entonces y me ese parece rol que el vincular tiempo- es lo que va a ser Sí, difícil no perdió recuperar. lo vincular, claro, no lo perdió, lo mantuvo, ¿no? Sí. Y me parece que hay una pedagogía del vínculo que organizó la escuela alrededor de la familia, y eso es importante. Sí. Ahora lo que hay que volver esa trama es al espacio escolar. Bueno, habrá que volver de alguna manera, pero tratando de tener los cuidados necesarios y Claro. obviamente, ¿no? Habrá que tener tecnología en las escuelas, que no todas la tienen, Claro. tendrán que tener calefacción, que no todas la tienen, tendrán que tener todas las lamparitas, que no todas la tienen. Claro. Bueno, Tendrán yo creo que arreglar las tam- ventanas que están rotas, que no todas tienen las ventanas arregladas, etcétera, digamos, hay una cantidad enorme de problemas alrededor de la escuela. En este contexto, por ahí, está bueno destacar la cuestión del rol del vínculo. Y Sí. cuando por ahí uno piensa en esta situación de volver, donde lo que sí se logró, y en eso estoy totalmente de acuerdo, es que la familia acompañó bastante a los chicos en este proceso de la virtualidad, en la medida que pudo, ¿no? Y aquellos que pudieron hacerlo, ¿no? Exacto. Pero cuando se vuelva a esta metodología que se está tratando de implementar, este protocolo, está bueno también que tome un rol protagónico también la comunidad en su conjunto, las familias nuevamente, apoyando. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva, si no es como, bueno, ya se resolvió, los chicos ya están en la escuela, esto está todo ok, yo me puedo dedicar a lo mío y mi hijo que vaya a la escuela y no. Me parece que como vos decías, ¿no? No todas las escuelas cuentan con todas las herramientas, la tecnología, y en esto también hay que jugar un rol, ¿no? Donde hay que acompañar y ver de qué manera puedo ayudar a que tenga continuidad este acompañamiento a la escuela, a la institución educativa, ver desde lo que yo puedo hacer, cómo puedo aportar, digo, como padre, ¿no? Porque se Sí, nota sí, mucho cuando totalmente. hay un acompañamiento por parte de la comunidad, por parte de los padres, se nota mucho, tanto en el aprendizaje como también como cómo crece la institución educativa. Es lo que vos decís y siempre lo decimos acá. Más, a ver, acá la cuestión del protocolo es a nivel país. No nos podemos olvidar que en la provincia del Chubut, como decía Luis, la situación es totalmente distinta. Sí, claro. Pero de alguna manera también hay que entender que en esto, y si hay algo que vino a cambiar, y yo creo que para muy bien la situación de la pandemia, es que la familia está tomando un rol importante y entiende también que el avance del chico depende mucho también de cómo se involucre, no de cómo participe, sino de cómo se involucre dentro de el rol o dentro de la comunidad educativa. No sabría cómo definírtelo, pero creo que me entendés. Sí, correcto, sí, Adrián. Lo que tenemos que pensar nosotros en este sentido, me parece, por eso hay que hacer una política de vuelta a la escuela con las dificultades que eso implica, porque vamos a volver con chicos con muchas pérdidas, mucho sufrimiento, mucho miedo y muchas heridas familiares también. ¿No? Sí, tal cual, tal cual. Claro, además de esas heridas que ya las suponemos y que a uno le duele, hay que pensar de que también están las heridas económicas de esas familias, ¿no? Muchas familias donde no solo tienen dificultades emocionales, sino económicas, ¿no? Mira, Y ahí yo hay te una cuento... trama que solo teje la escuela. Sí, perdón. No, está, es que justamente es para aportar a lo que vos decís, ¿no? Hablás de esta cuestión de las heridas, y esto previo a la pandemia, previo, si querés, voy 5 o 10 años atrás. Yo conozco escuelas donde hay comedores y donde realmente lo que se prioriza es que el chico, por lo menos, más allá de la cuestión educativa, tenga 3 comidas dentro de lo que es su espacio escolar. Es realmente muy triste la realidad que uno ve, y a veces, lejos solamente del rol que cumple el docente educativo, la contención, cómo se trabaja en red con distintas instituciones, cuando esto es... Wow, muy muy difícil a veces de percibir por parte de gente de afuera de la institución educativa, pero realmente el trabajo es muy intenso, y pienso en una situación actual. A ver, nos reímos a veces cuando escuchamos que después de la pandemia van a explotar los divorcios, ¿no? Bueno, Sí. Más allá de lo que uno pueda reírse, hay que entender que esas situaciones, trasladarlas a los chicos, lo que están viviendo dentro de esas casas, porque cuando uno habla de quedate en casa, bueno, a ver, ¿qué tipo de casa tenés? ¿Cómo es tu hogar? Realmente, Exacto. lo que duele es lo que no podemos ver y lo que no podemos resolver de nuestro lugar. Y cuando vuelva la institución educativa a funcionar, creo que no solamente de la parte educativa va a tener que ponerse a trabajar, sino también todos los demás sectores del Estado, porque vamos a necesitar de todas y cada una de las herramientas para poder sacar adelante solamente
una cuestión que es la de los chicos, ¿no? De dejar de vulnerar sus derechos, porque hay muchas situaciones a atender después de esto. Sí, efectivamente. Ustedes piensen que la escuela, esto lo dicen varios especialistas y una muy conocida en Argentina, se llama Karina Kaplan, es un espacio de afectividad. O sea, la escuela es fundamentalmente un espacio, una trama de afectos, alrededor de la cual la escuela, digamos, articula saberes, ¿no? Pero fundamentalmente es un lugar de estructuración de vínculos, digamos, es fundamental ese lugar del vínculo. Bueno, Gonzalo, que es cientista político, lo sabe muy bien. Si no hay escuela, especialmente escuela primaria, no hay sociedad política. Exactamente. Un poco es eso, digamos. Porque hay una trama de la afectividad, hay una tramitación del vínculo y las dificultades, hay un compromiso político-ético con el otro. Si hay un lugar donde el compromiso ético-político se ve claramente, es en ese espacio de articulación entre la maestra y el alumno, ¿no? Claro. En otros no se ve tan fuerte. Esa estructuración del afecto que está ahí, hay una sensibilidad puesta en la escuela que no está puesta en ninguna otra organización política, digamos. No, es algo interesantísimo, fundamental lo de la escuela. Por eso digo, tenemos que, va a ser muy difícil el protocolo, la verdad que deja muchas dificultades a la vista, pero bueno, algo habrá que hacer para que volvamos a tejer trama social educativa, digamos. Hace falta y es necesario por la salud pública y emocional de los jóvenes que la escuela vuelva. Bien. Raúl, te quería hacer una pregunta más. Volviendo al protocolo y volviendo a la vuelta a clases, ¿cómo afectará el tema de contenidos, no? Pues si bien, bueno, hasta ahora los chicos tuvieron clase en casa, si hay que volver y no todos van a ir todos los días, ¿cómo afectará? ¿Cortarán los contenidos? ¿Se pasarán exámenes para el año que viene? ¿Está previsto eso? Sí, bueno, lo que se ha discutido y se propuso a nivel del Ministerio de Nación y también las provincias es que el contenido, como te decía, sea compasado con las experiencias emocionales que se están viviendo. Siempre el contenido puede ser amortiguado, nosotros lo sabemos, a veces hemos visto todo el contenido de una materia y por momentos no lo hemos visto todo. Hay muchas maneras de jerarquizar saberes, hay una etapa importante aquí en la selección de contenidos, en la priorización de ciertos saberes que ayuden a aprender por un lado, pero que no carguen las tintas sobre la tarea, sobre la evaluación, digamos, sobre el cierto control del saber que la escuela también produce, ¿verdad? Entonces me parece que es posible hacer eso, digamos. Los docentes tienen las herramientas pedagógicas para saber trabajar con su oficio. Es como si hoy mañana decimos, chicos, tenemos el programa de radio de 2 horas en una, y habrá que hacer todo lo mismo y ajustar, y entonces, ¿qué haríamos nosotros? Priorizaríamos. Le echamos a Belén. No, pero te quería preguntar, o sea, porque como bien decía Luis, o sea, en Chubut, por ejemplo, desde el principio de año no hay clases, después empezó la pandemia. ¿Esto hace que se baje el nivel educativo? ¿Puede ser que, por ejemplo, los contenidos de sexto grado se vean, no sé, mucho más adelante y el de sexto grado esté viendo contenidos de quinto grado, de cuarto grado? ¿Se baja el nivel académico o no? En principio no, porque, como te digo, se puede jerarquizar, digamos, ¿no? Uno puede lograr que ciertos saberes se den los contenidos elementales y fundamentales y que eso pueda constituir un saber significativo de todas maneras, promoviendo otras actitudes, ¿no? Otras subjetividad, trabajando sobre la subjetividad de la lectura, ¿no? Acompañar el Estado también, tratando de acompañar, un Estado que está volviendo a acompañar a través de una televisión que colabore, una tecnología que esté disponible. Obviamente que nos falta todavía que los chicos vuelvan a tener computadoras, internet en las escuelas, ¿no? Digamos, toda una serie de medidas que ayudan a esa jerarquización de saberes. Hay que trabajarlo todo eso. Eso es posible hacerlo. En un acto creativo, los docentes tienen las herramientas para hacerlo. Están formados para hacerlo. Sí, y bueno, dentro de eso también, bueno, la temporalidad juega ese rol importante, pero también es relativa en función de lo que se vaya jerarquizando y lo que se vaya dando. Así como Raúl, bastantes temas para charlar respecto a esto. La semana que viene, bueno, vamos a seguir un poco porque va a seguir. Va a seguir también, para largo. Sí, aprovechando también que se está en receso en lo que es la escuela secundaria por lo menos, y en la universidad también estamos en receso en este momento, para aprovechar este espacio para repensar muchas de estas prácticas y mucho de lo que viene pasando. Así que Raúl, te agradecemos mucho la comunicación y estamos en contacto para la semana que viene. Bueno, gracias chicos, gracias Belén, Gonza, Luis y Adrián, un gusto volver a escucharlos, chicos. Igualmente, Raúl, un gran abrazo.
Estábamos en comunicación con Raúl Muriete, 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 en comunicación con Raúl Muriete.